Reportero. Un vídeo de vigilancia capta los momentos previos al colapso de un espía ruso y su hija, envenenados al borde de la muerte. El mundo del espionaje parece sacado de una película de James Bond, desde sicarios que utilizan francotiradores hasta gases venenosos para deshacerse de sus marcas. Las historias son espeluznantes, pero apasionantes. Pocos espías y sicarios son conocidos, y los que lo son permanecen ocultos en las sombras. Pues bien, Vladimir Putin tiene innumerables sicarios a su disposición, aunque pocos son conocidos. Entonces, ¿quiénes son y qué les ocurrió cuando se descubrió su identidad? Anatoly Chepiga. Anatoly Chepiga es coronel de la Dirección General del Estado Mayor ruso, también conocida como GRU. Desde su presunta participación en asesinatos de alto nivel hasta sus operaciones encubiertas bajo diversos alias, la historia de Chepiga parece la de una emocionante novela de espionaje. Anatoly Chepiga, nacido el 5 de abril de 1979 en Nikolayevka, distrito de Ivanovsky, Oblast de Amur, SFSR rusa, tuvo una infancia rodeada de misterio. Poco se sabe de sus primeros años, pero se cree que creció en el seno de una familia modesta, rodeado de los agrestes paisajes de la región de Amur. Desde muy temprana edad, Chepiga mostró una notable aptitud física y una inquebrantable determinación para triunfar. En 2001, a los 22 años, Chepiga emprendió un camino que marcaría el resto de su vida. Ingresó en la Dirección Principal de Inteligencia de las Fuerzas Armadas Rusas, comúnmente conocida como GRU. Este servicio de inteligencia militar de élite era famoso por sus rigurosos programas de entrenamiento y su capacidad para llevar a cabo operaciones encubiertas con la máxima precisión. Las excepcionales habilidades de Chepiga y su inquebrantable dedicación llamaron rápidamente la atención de sus superiores. Fue destinado a la prestigiosa Spetsnaz GRU, la unidad de fuerzas especiales dentro de la GRU. Esta unidad era conocida por sus agentes altamente entrenados especializados en guerra no convencional, sabotaje y recopilación de información. Durante su estancia en el ejército, Chepiga participó en varios conflictos importantes. Uno de los más notables fue la Segunda Guerra de Chechenia, un brutal conflicto que asoló la región a principios de la década de 2000. El papel de Chepiga en esta guerra sigue siendo en gran parte clasificado, pero se cree que desempeñó un papel crucial en la recopilación de información y la realización de operaciones encubiertas contra los grupos separatistas chechenos. Tras la Segunda Guerra de Chechenia, los conocimientos de Chepiga volvieron a ponerse a prueba durante la guerra ruso-ucraniana. Este conflicto, que estalló en 2014, supuso la implicación militar de Rusia en la anexión de Crimea y en el actual conflicto en el este de Ucrania. El papel exacto de Chepiga en esta guerra está envuelto en el secreto, pero se cree ampliamente que desempeñó un papel importante en las operaciones militares rusas. A lo largo de su carrera militar, la dedicación y el excepcional rendimiento de Chepiga no pasaron desapercibidos. Según fuentes occidentales, en 2014 se le concedió el prestigioso título de Héroe de la Federación Rusa, el más alto honor otorgado por el presidente de Rusia. Este reconocimiento consolidó aún más el estatus de Chepiga como operativo excepcional dentro del GRU. Sin embargo, es importante señalar que existen versiones contradictorias sobre los motivos que llevaron a Chepiga a recibir el título de Héroe de la Federación Rusa. Según Ucrania, el premio se le concedió probablemente por su papel en la seguridad personal del entonces depuesto presidente Viktor Yanukovych durante una exitosa misión de extracción de Ucrania a Rusia. Esta afirmación añade otra capa de intriga a la ya enigmática historia de Chepiga. A pesar del reconocimiento y los elogios, Chepiga operó bajo varios nombres falsos a lo largo de su carrera. Dos de los alias más conocidos que se le atribuyen son Ruslan Tabarov y Ruslan Boshirov. Estos alias le permitieron llevar a cabo operaciones encubiertas con un nivel de anonimato y secretismo característico del mundo del espionaje. La historia de Anatoly Chepiga da un giro oscuro y siniestro al explorar las espeluznantes acusaciones que rodean su presunta implicación en asesinatos de alto nivel y operaciones encubiertas. Según informes de investigación de Bellingcat y de Insider, Chepiga, que operaba bajo el alias de Ruslan Boshirov, fue uno de los sospechosos del envenenamiento de Sergei y Yulia Skripal en el Reino Unido. El envenenamiento de los Skripal causó conmoción en todo el mundo, y la investigación posterior reveló una red de intrigas y espionaje. Chepiga, junto con su cómplice Alexander Mishkin, viajaron presuntamente al Reino Unido bajo la apariencia de turistas, llevando a cabo una operación encubierta que tendría consecuencias de largo alcance.
El uso de un agente nervioso en el atentado demostró la crueldad y precisión de la operación, dejando al mundo incrédulo. Pero la presunta implicación de Çepiga en asesinatos no se detuvo ahí. Los medios de comunicación turcos también lo han relacionado con el asesinato del comandante de campo militante checheno Abdulbakir Edelgiriyev en Estambul, a finales de 2015. Bajo el alias de Andrei Sholkov, Çepiga habría llevado a cabo este golpe de gran repercusión, consolidando aún más su reputación de agente hábil y despiadado. Los detalles de estos presuntos asesinatos son escalofriantes. La precisión y la audacia con que se llevaron a cabo demuestran la formación y la experiencia de Çepiga. Estas operaciones no fueron actos de violencia aleatorios, sino misiones cuidadosamente orquestadas y ejecutadas con una planificación y una ejecución meticulosas. Las revelaciones en torno a la presunta participación de Çepiga en estos asesinatos han planteado interrogantes sobre el alcance de las operaciones encubiertas de Rusia y hasta dónde están dispuestos a llegar para lograr sus objetivos. El uso de alias y la capacidad de operar bajo el radar ponen de relieve la sofisticación de estas operaciones y el nivel de formación y recursos de que disponen agentes como Çepiga. Además de los asesinatos, las presuntas operaciones encubiertas de Çepiga se han extendido también a otros países. En octubre de 2014, al parecer estuvo en la República Checa, utilizando una vez más el nombre de Ruslan Boshirov. El propósito de su visita sigue sin estar claro, pero añade otra capa de intriga a la ya misteriosa historia de Çepiga. Las acusaciones contra Çepiga no han pasado desapercibidas para la comunidad internacional. En abril de 2021 se le relacionó, junto a Alexander Mishkin, con las explosiones de los depósitos de munición de Verbetice en 2014, en la República Checa. Estas explosiones causaron importantes daños y suscitaron preocupación por la participación de Rusia en operaciones encubiertas en suelo extranjero. La policía checa ha emitido órdenes de detención contra ellos, intensificando aún más la persecución mundial de estos presuntos operativos. Sin embargo, el gobierno ruso ha negado vehementemente estas acusaciones, lo que añade complejidad e intriga a la historia de Çepiga. En respuesta a las acusaciones, el gobierno ruso ha empleado diversas tácticas para desviar y desacreditar las pruebas presentadas contra Çepiga. Dmitry Peskov, portavoz del presidente de Rusia, declaró que no existía ninguna información que sugiriera que Çepiga hubiera recibido el título de héroe de la Federación Rusa. Este desmentido ahondó aún más el misterio que rodea la verdadera identidad de Çepiga y el alcance de su participación en operaciones encubiertas. La comunidad internacional también ha respondido a estas acusaciones, imponiendo sanciones a Çepiga y Mishkin. La Unión Europea, el Reino Unido y Estados Unidos han tomado medidas para que estos presuntos operativos rindan cuentas de sus actos. Estas sanciones constituyen un claro mensaje de que no se tolerarán este tipo de operaciones encubiertas y de que los responsables se enfrentarán a las consecuencias. Alexander Mishkin. Alexander Mishkin es el compañero de crimen de Çepiga, ya que han participado juntos en misiones de espionaje similares. Desde su nacimiento en la aldea de Loiga, en el Oblast de Arkhangelsk, Unión Soviética, hasta sus estudios en la Academia Médico-Militar S.M. Kirov. El viaje de Mishkin nos lleva por los pasillos secretos de la dirección principal del Estado Mayor ruso, GRU, el Servicio de Inteligencia Militar de la Federación Rusa. Nacido el 13 de julio de 1979 en la pequeña aldea de Loiga, en el Oblast de Arkhangelsk, en la Unión Soviética, los humildes comienzos de Mishkin pronto darían paso a una vida de intrigas y peligros. De joven, demostró una inteligencia excepcional y una sed de conocimientos que le llevaron a seguir la carrera de medicina. Se matriculó en la prestigiosa Academia Médica Militar SEM, Kirov, donde perfeccionó sus habilidades y desarrolló un profundo conocimiento del cuerpo humano. Poco se sabía entonces, pero el camino de Mishkin pronto daría un giro radical. Tras completar sus estudios de medicina, fue reclutado por el GRU, el Servicio de Inteligencia Militar de élite de la Federación Rusa. Esto marcó el comienzo de su participación en operaciones encubiertas y espionaje. En el GRU, Mishkin se distinguió rápidamente como un agente altamente cualificado. Su agudo intelecto, combinado con sus conocimientos médicos, le convirtieron en un valioso activo para la organización. Fue asignado a la dirección principal, donde desempeñaría un papel crucial en la realización de misiones de importancia nacional. En 2014, la dedicación y valentía de Mishkin fueron reconocidas cuando recibió el Premio Héroe de Rusia.
el más alto honor que se concede a personas que han demostrado un valor y un servicio excepcionales al país. Como testimonio de sus logros, también se le concedió un lujoso apartamento en Moscú, como recompensa por sus inestimables contribuciones al GRU. Pero no solo su vida profesional estuvo envuelta en el secreto. Mishkin operaba bajo varios alias, lo que aumentaba aún más el enigma que rodeaba su verdadera identidad. Uno de sus alias más conocidos era Alexander Petrov, que utilizó durante su presunta implicación en el envenenamiento de Sergei y Yulia Skripal, así como en el asesinato de Dawn Sturges. Otro alias que adoptó fue Nikolai Popa, lo que complica aún más la tarea de descubrir la verdad sobre sus acciones. El envenenamiento de Sergei y Yulia Skripal, también conocido como los envenenamientos de Salisbury, fue un intento fallido de asesinato para envenenar a Sergei Skripal, exmilitar ruso y doble agente de las agencias de inteligencia británicas en la ciudad de Salisbury, Inglaterra, el 4 de marzo de 2018. Sergei y su hija, Yulia Skripal, fueron envenenados mediante un agente nervioso, Novichok. Ambos pasaron varias semanas en el hospital en estado crítico antes de ser dados de alta. El gobierno británico acusó a Rusia de intento de asesinato y anunció una serie de medidas punitivas contra Rusia, incluida la expulsión de diplomáticos. La policía británica llegó a difundir un vídeo en el que aparecían Alexander Mishkin y Anatoly Chepiga en la zona el día del envenenamiento. El 30 de junio de 2018, un envenenamiento similar de 2 ciudadanos británicos en Amesbury, 7 millas al norte de Salisbury, involucró el mismo agente nervioso. Charlie Rowley encontró un frasco de perfume que más tarde se descubrió que contenía el agente en una papelera en algún lugar de Salisbury y se lo dio a Dawn Sturges, que se lo roció en la muñeca. Sturges enfermó a los 15 minutos y murió el 8 de julio, pero Rowley, que también entró en contacto con el veneno, sobrevivió. La policía británica cree que este incidente no fue un ataque selectivo, sino el resultado de la forma en que se eliminó el agente nervioso tras el envenenamiento en Salisbury. Se inició una investigación pública sobre las circunstancias de la muerte de Sturges. El 5 de septiembre de 2018, las autoridades británicas identificaron a los 2 ciudadanos rusos, con los nombres de Alexander Petrov y Ruslan Boshirov, como los principales sospechosos del envenenamiento de los Skripal. La evaluación oficial del Reino Unido sobre el incidente fue respaldada por otros 28 países que respondieron de manera similar. En total, una cifra sin precedentes de 153 diplomáticos rusos fueron expulsados a finales de marzo de 2018. Rusia negó las acusaciones, expulsó a diplomáticos extranjeros en represalia por la expulsión de sus propios diplomáticos y acusó a Gran Bretaña del envenenamiento. La implicación de Mishkin en estos incidentes de gran repercusión causó conmoción en todo el mundo. El envenenamiento de los Skripal y la posterior muerte de Sturges desataron la indignación internacional y provocaron una crisis diplomática entre Rusia y el Reino Unido. La presunta conexión con Mishkin no hizo sino echar más leña al fuego, planteando interrogantes sobre el alcance de su implicación y los motivos de estos atroces actos. No era la primera vez que se vinculaba a Mishkin con el espionaje internacional. En 2014, la República Checa se vio sacudida por una serie de explosiones en los almacenes de munición de Verbetice. Según el Servicio de Información de Seguridad y la Policía de la República Checa, las explosiones de los depósitos fueron probablemente ideadas por agentes de la inteligencia militar rusa. Así lo anunció en rueda de prensa el primer ministro checo, Andrej Babiš, el 17 de abril de 2021. Rusia no estaba atacando a la República Checa. Los agentes atacaron los bienes de un comerciante de armas búlgaro, que probablemente estaba vendiendo estas armas a las partes que luchan contra Rusia. La munición debía explotar en el camino. Por supuesto, es inaceptable que los agentes del GRU llevaran a cabo aquí la operación, que no hicieron bien, declaró Andrej Babiš a la prensa. Al parecer, Mishkin y Chepiga llegaron a Praga procedentes de Moscú el 13 de octubre de 2014 y se marcharon el 16 de octubre. Solicitaron permiso a IMEX para visitar los almacenes durante el periodo del 13 al 17 de octubre, utilizando pasaportes falsos de ciudadanos de Tayikistán y Moldavia, Chepiga como Ruslan Tabarov, Mishkin como Nikolai Popa. Aunque nadie los vio en el depósito de municiones, los investigadores creen que ambos visitaron Verbetice como posibles compradores de armas. La comunidad internacional sigue exigiendo justicia y la búsqueda de Mishkin continúa. La historia de Alexander Mishkin es solo una pieza del gran rompecabezas, que es el mundo del espionaje y las operaciones encubiertas. Sirve para recordar
la compleja red de poder, política y engaño que existe entre bastidores. Denis Sergeev. Denis Sergeev, el enigmático asesino ruso, se ha convertido en sinónimo de intriga y peligro. Desde su presunta implicación en el envenenamiento de Sergei y Yulia Skripal en el Reino Unido, hasta el envenenamiento del traficante de armas búlgaro, Emilian Gebrev, las acciones de Sergeev han conmocionado al mundo del espionaje internacional. Nacido en 1973 en Usharal, Kazajistán, Sergeev pasó del servicio militar en Novorossiysk a la prestigiosa Academia Militar Diplomática Rusa de Moscú. Pero, ¿qué le llevó por el camino del asesinato? Nacido en 1973 en Usharal, Kazajistán, el viaje de Denis Sergeev al mundo de la inteligencia militar comenzó en un asentamiento militar de la República Socialista Soviética de Kazajistán. Poco podía imaginar el mundo que este joven sin pretensiones llegaría a convertirse en una pieza clave del oscuro mundo del espionaje. El servicio militar de Sergeev le llevó al puerto de Novorossiysk, en el sur de Rusia, donde perfeccionó sus habilidades y se labró una reputación por su inquebrantable dedicación al deber. Pero fue su paso por la Academia Militar Diplomática Rusa de Moscú, también conocida como el Conservatorio del GRU, lo que marcaría su camino en la inteligencia militar. En el Conservatorio del GRU, la inteligencia militar entrenaba a sus cuadros, moldeándolos hasta convertirlos en formidables operativos. Sergeev salió de esta prestigiosa institución con una gran cantidad de conocimientos y una profunda comprensión de los entresijos del espionaje. Pero fue la participación de Sergeev en operaciones del GRU en Europa lo que realmente le distinguió. Entre 2004 y 2012, desempeñó un papel fundamental en la creación de 8 empresas, cada una con un propósito misterioso. Estas empresas, con nombres que imitaban a grandes corporaciones rusas, operaban bajo un manto de secretismo. Algunos especulan que se utilizaban para blanquear dinero, mientras que otros creen que servían como empleadores ficticios para empleados del GRU. El propósito de estas empresas sigue sin estar claro, pero una cosa es cierta: eran una parte crucial de las actividades encubiertas de Sergeev. En ocasiones, otros presuntos oficiales del GRU participaron en estas empresas, lo que profundizó aún más la red de intrigas que rodeaba las operaciones de Sergeev. Pero no fue solo la creación de estas empresas lo que levantó sospechas. El propio Sergeev obtuvo un préstamo bancario personal de aproximadamente $1 millón, cuya finalidad sigue siendo un misterio. ¿Qué estaba planeando? ¿Qué secretos se escondían detrás de esta importante suma de dinero? El mundo pronto conocería el nombre de Denis Sergeev en relación con 2 envenenamientos de gran repercusión. El envenenamiento de Sergei y Yulia Skripal en el Reino Unido en 2018 causó conmoción en la comunidad internacional y la presunta implicación de Sergeev no hizo más que echar leña al fuego. Pero ese no ha sido el único envenenamiento que ha levantado sospechas. En 2015, el traficante de armas búlgaro, Emilian Gebrev, fue víctima de un envenenamiento que dejó al mundo atónito. Sergeev, que utilizaba el alias de Sergei Fedotov, fue vinculado a este atroz acto. El propósito del envenenamiento y su conexión con las operaciones de mayor envergadura de Sergeev siguen envueltos en el misterio. Fue en la primavera de 2015 cuando el mundo se vio sacudido por la noticia del envenenamiento de Emilian Gebrev. Gebrev, un destacado traficante de armas de Sofía, fue víctima de un acto atroz que conmocionó a la capital búlgara. Pero, ¿cuál fue el móvil de este descarado atentado? ¿Y cómo se vio envuelto Denis Sergeev, que operaba bajo el alias de Sergei Fedotov, en este siniestro complot? El envenenamiento de Emil Gebrev fue grave y le dejó luchando por su vida. El sitio web de investigación Bellingcat, en colaboración con el diario alemán Der Spiegel, se embarcó en una misión para descubrir la verdad que se ocultaba tras este horrendo crimen. Sus hallazgos apuntan a una posible implicación de Denis Sergeev, el escurridizo oficial del GRU. Según su informe, el alias de Sergeev, Sergei Fedotov, aparecía en un pasaporte ruso utilizado en Bulgaria en el momento del envenenamiento con Novichok. La conexión era innegable, levantando sospechas sobre el papel de Sergeev en este escalofriante acto de violencia. Los esfuerzos de investigación de Bellingcat y Der Spiegel arrojaron luz sobre un posible ataque con veneno orquestado por Sergeev y sus asociados. La Fiscalía General búlgara confirmó la presencia de Sergeev durante el periodo del ataque, solidificando aún más la conexión entre él y el envenenamiento de Gebrev. Sin embargo, la investigación sobre el envenenamiento se detuvo abruptamente en julio de 2019, con Gebrev alegando cobardía. La verdad parecía escurrirse entre las grietas, dejando muchas preguntas sin respuesta.
Pero una cosa quedó clara. La presencia de Sergeyev durante este periodo crítico levantó sospechas sobre su implicación en este atroz crimen. En enero de 2020, las autoridades búlgaras acusaron en rebeldía a 3 personas, entre ellas Denis Sergeyev, de intento de asesinato. En los cargos se afirmaba que las víctimas fueron envenenadas por intoxicación con una sustancia orgánica fosforada no identificada. Se cree que la sustancia utilizada en el envenenamiento fue un pesticida prohibido llamado Amiton, conocido como Tetram en Rusia. Cuando Sergei Skripal y su hija Yulia fueron hallados inconscientes en el banco de un parque, víctimas de un ataque con un agente nervioso, el mundo contempló horrorizado cómo los Skripal luchaban por su vida y se iniciaba la investigación del ataque. Pero pocos sabían que Denis Sergeyev, el escurridizo oficial del GRU, pronto estaría vinculado a este audaz acto de violencia. En febrero de 2019, Bellingcat confirmó la presencia de un tercer oficial del GRU ruso en el Reino Unido, en el momento del envenenamiento. Esta revelación envió ondas de choque a través de la comunidad de inteligencia y planteó preguntas sobre el alcance de la participación de Sergeyev. Sergeyev, descrito como un oficial de alto rango del GRU, habría ocupado un alto cargo en la operación. Se cree que coordinó las acciones de los agentes del GRU Chepiga y Mishkin, identificados posteriormente como los principales sospechosos del envenenamiento de Skripal. Las autoridades rusas tomaron la extraordinaria medida de borrar cualquier registro público de la existencia de Sergeyev, así como de los otros 2 principales sospechosos. Las medidas que tomaron para ocultar sus huellas no hicieron sino aumentar la intriga en torno a esta operación de alto riesgo. A medida que se desarrollaba la investigación, quedó claro que el envenenamiento de los Skripal fue una operación meticulosamente planeada y ejecutada. El uso de Novichok, un agente nervioso letal, envió un mensaje escalofriante al mundo sobre hasta dónde estaban dispuestos a llegar los autores. El envenenamiento de Sergei y Yulia Skripal no fue solo un atentado contra personas, sino también un ataque descarado contra las normas internacionales y el Estado de Derecho. Desencadenó una crisis diplomática entre Rusia y el Reino Unido, con tensiones que alcanzaron niveles sin precedentes. Dmitry Utkin, militar y mercenario ruso, fue supuestamente el cofundador y comandante militar del infame Grupo Wagner, financiado por el Estado ruso. Conocido por su alias militar, Wagner, la historia de Utkin está llena de hechos sensacionales e impactantes que le dejarán en vilo. A diferencia de los 3 asesinos a sueldo de los que ya hemos hablado, Utkin no tiene ningún asesinato oficial a su nombre. Sin embargo, al igual que los 3 sicarios, formó parte del GRU. Y como era un miembro de alto rango, es muy probable que tuviera que hacer algún trabajo sucio para Rusia para llegar a una posición tan alta. Por desgracia, Utkin puede haber volado demasiado cerca del sol. Nacido el 11 de junio de 1970 en el pequeño pueblo de Asbest, en la región rusa de Sverdlovsk, la historia de Utkin comienza en un entorno humilde. Sus padres, ambos muy trabajadores, le proporcionaron una educación estable. Sin embargo, su matrimonio no resistió la prueba del tiempo, y los padres de Utkin se divorciaron cuando él era muy joven. A pesar de este temprano revés, la madre de Utkin, ingeniera civil, siguió siendo una gran influencia en su vida. En busca de mejores oportunidades, Utkin y su madre se trasladaron al pueblo de Smoline, en el oblast de Kirovorad, en la Ucrania soviética. Allí pasó sus años de formación, rodeado de la belleza de la campiña ucraniana. Sus compañeros de clase lo recuerdan como un joven estudioso e inteligente, pero también como alguien con un aire de arrogancia. Tras terminar el bachillerato en Smoline, Utkin se propuso proseguir sus estudios. Se dirigió a Leningrado, ahora San Petersburgo, donde se matriculó en la prestigiosa Escuela Superior de Mando de Armas Combinadas S.M. Kirov. Allí comenzó su andadura en el mundo del servicio militar. En la escuela de mando, la dedicación y el compromiso de Utkin con sus estudios eran evidentes. Destacó en sus asignaturas, demostrando un intelecto agudo y sed de conocimiento. Fue durante esta época cuando la pasión de Utkin por el servicio militar empezó a tomar forma. Tras completar sus estudios en la escuela de mando, Utkin tomó la decisión de alistarse en las fuerzas especiales del GRU. Esta rama de élite del ejército ruso se convertiría en la base de su futura carrera. Las excepcionales habilidades de Utkin y su inquebrantable determinación llamaron rápidamente la atención de sus superiores, lo que le hizo ascender de rango. A lo largo de su carrera militar, la dedicación y experiencia de Utkin fueron reconocidas y recompensadas. Fue comandante de la 2 Brigada Spetsnaz, a un prestigioso puesto dentro del GRU.
La capacidad de liderazgo y la destreza táctica de Utkin eran evidentes, lo que le granjeó el respeto tanto de sus subordinados como de sus superiores. El periplo militar de Utkin dio un giro inesperado cuando abandonó el GRU en 2013. Se incorporó al Moran Security Group, una empresa privada fundada por veteranos militares rusos. Esta transición permitió a Utkin explorar nuevas vías y ampliar sus horizontes, más allá del servicio militar tradicional. Ese mismo año, Utkin se involucró con Slavonic Corps, una organización con sede en Hong Kong que buscaba reclutar contratistas para misiones de seguridad y protección. El Slavonic Corps se encargó de proteger yacimientos petrolíferos y oleoductos en una Siria devastada por la guerra civil. La experiencia y los conocimientos de Utkin le convirtieron en un valioso activo para la organización. El despliegue de Utkin en Siria como miembro del cuerpo eslavo resultó ser una empresa ardua y peligrosa. La misión estaba plagada de peligros, y el cuerpo se enfrentó a numerosos obstáculos por el camino. A pesar de las dificultades, Utkin consiguió sobrevivir a la desastrosa misión, demostrando su resistencia y determinación. En octubre de 2003, Utkin regresó a Moscú, marcando el final de su participación en el cuerpo eslavo. Sin embargo, su viaje estaba lejos de terminar. Las experiencias de Utkin en Siria habían encendido una nueva pasión en su interior, llevándole a crear su propio grupo de mercenarios. Casi inmediatamente, después de su regreso a Rusia, Utkin fundó el Grupo Wagner, una empresa militar privada que pronto se haría tristemente célebre. El nombre del grupo, Grupo Wagner, era un guiño al alias militar de Utkin, Wagner. Esta nueva empresa situaría a Utkin en el centro de la atención y la controversia internacionales. El Grupo Wagner, llamado así por el alias militar de Utkin, adquirió notoriedad rápidamente por su participación en la guerra ruso-ucraniana. Utkin y su grupo lucharon junto a los separatistas prorrusos en la región ucraniana de Donbass, añadiendo una nueva dimensión al conflicto. Los informes sugieren que Utkin y sus hombres podrían haber participado en el asesinato de varios comandantes de campo de la autoproclamada República Popular de Luhansk. La presencia del Grupo Wagner en la región aumentó aún más las tensiones e intensificó el conflicto. A medida que el conflicto en Ucrania se recrudecía, el papel de Utkin dentro del Grupo Wagner se hacía cada vez más prominente. Se creía que era el jefe militar entre bastidores del grupo, responsable de supervisar sus operaciones militares. Mientras tanto, Yevgeny Prigozhin, una figura prominente de la política y los negocios rusos, actuaba como propietario, financiero y rostro público del Grupo Wagner. El liderazgo y la perspicacia estratégica de Utkin se pusieron a prueba durante la batalla de Bakhmut, en la que el Grupo Wagner desempeñó un papel fundamental en las operaciones de las fuerzas rusas. La participación del grupo en el conflicto puso de relieve la creciente influencia de los contratistas militares privados en la guerra moderna. Sin embargo, las acciones y motivaciones del Grupo Wagner no estuvieron exentas de polémica. Se lanzaron acusaciones de abusos de los derechos humanos y crímenes de guerra contra el grupo, lo que empañó aún más su reputación. Estas acusaciones suscitaron preocupación sobre la conducta de los contratistas militares privados y su responsabilidad en zonas de conflicto. En junio de 2017, Estados Unidos impuso sanciones contra Utkin como máximo responsable de Wagner Group. En 2022, Utkin fue sancionado por los gobiernos de Nueva Zelanda y Reino Unido en relación con la invasión rusa de Ucrania. Utkin murió en un accidente aéreo el 23 de agosto de 2023, en el que también fallecieron otras 9 personas, entre ellas el dirigente del Grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin. Se especuló con que Putin había ordenado la muerte de Prigozhin tras liderar una rebelión con el Grupo Wagner. Fue enterrado el 31 de agosto en el Cementerio Federal Militar Memorial del Oblast de Moscú. Si le ha gustado este vídeo, haga clic en uno de los recuadros que aparecen en pantalla para ver más contenido.